La descentralización de Chile. Ese es hoy el tema, ya sea desde el punto de vista energético, de las demandas de zonas extremas, de la educación, etcétera. Por eso seguiremos abordando el asunto y esta vez con el economista y analista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Su tema ha sido bastante la regionalización de Chile. ¿Cómo lo llamamos? ¿Descentralización o regionalización? ¿O vendría a ser lo mismo? Yo creo que descentralización es un nombre probablemente mucho más apropiado que regionalización. Porque regionalización implicaría que fuera más federal, ¿o no, el país? Bueno, implicaría un cambio político, digamos, y ese es un tema mucho más profundo y probablemente no es lo que se anda buscando en el corto plazo. ¿Qué cree usted que es lo que tenemos que buscar en el corto plazo? Más allá de Aysén, me refiero en general, porque las demandas de las zonas extremas no están solamente en Aysén ni en Magallanes, también están en Arica y también están en otras zonas del país. Sí, ahora hay que entender de que el tema de las zonas extremas viene hace bastante tiempo. Hoy día existen bastantes beneficios tributarios e incentivos a la contratación de mano de obra, que en general, si uno lo pusiera en un contexto general, serían suficientes. Sin embargo, uno se da cuenta que algo pasa en las regiones que esto no se generan estos incentivos y por lo tanto hay una falla de mercado. O sea, por lo tanto es algo como lo que dijo el Banco Mundial, que acá no hay políticas coherentes finalmente. Yo no sé si uno hablaría que si son coherentes o no. Lo que está claro es que se han hecho políticas que son bastante tradicionales, subsidios, algunos incentivos, pero en general uno encuentra que en regiones no existe la masa crítica para poder que estos beneficios se puedan materializar. En general, cuando uno encuentra que hay ciudades, el caso de Arica, por ejemplo, que tiene menos de 200.000 habitantes, y por lo tanto, aun cuando tú coloques incentivo a la contratación de mano de obra o incentivo a la inversión, si no existe algún polo de desarrollo que genere quien pueda comprar esos bienes que se van a producir ahí, prácticamente es imposible que se desarrollen, por cuanto todos los beneficios se consumen con el costo de transporte. Si tú colocas beneficios para producir en esa zona, la gran mayoría de esos bienes van a tener que ir a alguna zona a venderse. Y al estar muy alejados, esos costos de transporte prácticamente se comen esos beneficios. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un punto importante a tener presente. Uno necesita políticas que generen polos de desarrollo. ¿Ya? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con la minería. La minería ha generado un crecimiento fuerte en Iquique, en el caso de Antofagasta, en el caso de Copiapó, ¿ya? Pero no hay minería en Arica. Por lo tanto, Arica, una cosa que está a 300 kilómetros de Iquique, tiene un comportamiento completamente distinto. Por lo tanto, yo diría que aquí hay que ir a ver, bueno, ¿en qué hay ventaja competitiva en Arica, de manera de poder hacer un plan que sea coherente para esa zona? Claro. Con lo que usted está diciendo, a mí me quedan dos dudas. Uno, lo que se está haciendo, por lo tanto, que efectivamente sí hay subsidios, sí hay beneficios tributarios, etcétera, están llegando finalmente a los que ya están consolidados, es decir, la plata se reparte entre los mismos, primero. Y segundo, es pregunta en realidad. Y segundo, usted también está diciendo que falta masa crítica, por lo tanto usted también está diciendo que falta incentivar a que más personas se trasladen a vivir a esa zona. O sea, primero, falta ver de qué manera podemos potenciar estas zonas. Tenemos que saber en qué son competitivos. Hoy día no existe un estudio o algún diagnóstico respecto a qué son competitivos cada una de estas zonas. No sabemos si estas zonas tienen la mano de obra calificada para ser competitivos en ese diagnóstico. Por lo tanto, no basta con colocar solamente los incentivos, tenemos que ver si existe la capacidad regional para poder desarrollar el proyecto. Para poner ejemplos, por ejemplo en Aysén, sabemos, según los estudios, que es una zona preferentemente dedicada o con potencial turístico. Entonces no sabemos si acaso usted dice, no sabemos si acaso hay personal calificado de la zona para satisfacer esa demanda. Correcto, por eso estamos esperando que a través de los incentivos vengan otros de afuera, de manera que generen un proyecto dentro de la zona. Y ahí sucede que los que ya están instalados, que es parte de tu pregunta, que los ya están instalados hacen uso de esos beneficios y se benefician. Sin embargo, no son suficientes los beneficios para que vengan otros a desarrollar un proyecto, porque prácticamente van a tener que compensar, moverse de un sector que puede estar más consolidado y que puede tener una rentabilidad relativamente buena respecto a una área que la rentabilidad puede ser igual o inferior con todo el desconocimiento que tiene. Por lo tanto, yo diría que acá primero falta conocer y hacer un diagnóstico respecto a qué es lo que requiere cada zona, ¿ya? Y una vez que tenga claridad qué requiere cada zona, las políticas son distintas, pero no puede haber una política general que contratación de mano de obra a todas las zonas extremas, beneficio a la inversión a todas las zonas extremas, y no sabemos si va a llegar la inversión a esas zonas y no sabemos si se van a generar la actividad para poder contratar a esa gente. Entonces, yo diría de que ahí hay un tema en el cual ha faltado un tema de diagnóstico. No sabemos cuáles son las ventajas competitivas de las regiones y por lo tanto creo yo que ahí algo se ha hecho,
pero en general hemos estado más en la línea de que esto se genere de una manera espontánea, de que las mismas regiones generen estos proyectos. De que el mercado lo solucione. Y yo creo que aquí hay una falla de mercado, aun cuando soy muy partidario del mercado, yo creo que aquí hay una falla de mercado y se requiere una cierta ayuda en ese contexto. Por lo tanto, en la medida que haya incentivo a la investigación, a medida que haya incentivo a hacer diagnósticos para las universidades, para los centros de estudio, para saber exactamente en qué somos competitivos en cada una de estas regiones, vamos a saber qué mano de obra falta. Claro, en su minuto el Consejo de Innovación lo hizo, pero dividió un poco a Chile en cuanto a clúster, ¿no es cierto?, a zona de encadenamiento productivo. ¿Cree usted que en ese sentido se erró y que tal vez el diagnóstico, más que por clúster o encadenamientos productivos de distintas zonas del país, debiera ser específicamente por región? Bueno, lo que pasa es de que en cada una de las regiones posiblemente uno puede encontrar alguna ventaja competitiva. O sea, si tú estás viendo de que quieres generar un clúster de desarrollo, por ejemplo en Arica, bueno, uno tiene que ver, decir, bueno, ¿existe capacidad para eso? ¿Ya? ¿Existen centros de estudio? ¿Existen universidades? Bueno, si no existen, veamos cómo podemos incentivar que la gente se mueva para allá. ¿Ya? ¿Cómo hacemos, digamos, más atractivo de que los centros de investigación se muevan? Hoy día con Internet podemos tener todos los científicos en un lugar y no hay necesidad de tenerlos concentrados en Santiago. Por último, entregar calidad de vida, dice usted. Está en eso. Por lo tanto, yo diría de que uno puede buscar de alguna manera en qué es lo que es competitivo cada una de las zonas, pero tratar de que espontáneamente, por incentivo, que puede ser correcto, que espontáneamente se generen esas industrias y se generen esos polos de desarrollo, creo que es ser un poco miope. Claro. Eso no ha ocurrido y antes, en el pasado, probablemente uno podía desarrollar esto. Antes Chile era una economía cerrada, donde prácticamente con una pequeña ventaja tributaria, con una pequeña ventaja de aranceles, tú lograbas mover una gran cantidad de personas. ¿Ya? Y generaba unos ciertos polos de desarrollo. Hoy día eso no ocurre, por cuanto hoy día prácticamente los aranceles son prácticamente cero y por lo tanto hoy día ya no basta con generar zonas francas como se hicieron en Arica, en Magallanes. Las zonas francas hoy día ya no cumplen un rol como cumplían en el pasado. Iquique hoy día tiene un rol de crecimiento importante, no por la zona franca, lo fue en el pasado. Hoy día Iquique crece por la minería. Por lo tanto, tenemos que buscar por qué otras zonas no han crecido. Por ejemplo, Arica no puede tener minería porque gran parte de la minería estaría en el altiplano y esas son zonas protegidas. Por lo tanto, dado que no queremos entrar a un problema con el tema de los parques nacionales, tenemos que ver de qué manera esa zona puede crecer. ¿Ya? Pero no basta con colocar solamente los incentivos, tenemos que ver de qué manera ayudamos a esa región. Hoy día no hay capacidad de gestión para poder de que ellos espontáneamente puedan desarrollarse. Adicionalmente, tenemos que darnos cuenta que gran parte de estos incentivos se colocan sin conocer los problemas microeconómicos propios de la región. No sabemos si todo lo que tiene que ver con los planos de construcción es posible hacerlo o no. Existen lomos de toro relativamente importantes en las regiones que tienen que ser de alguna manera eliminados para poder ser eficientes con estos incentivos que ha colocado el gobierno central. Por lo tanto, yo diría que falta avanzar mucho. El gran mucho. error es el de diagnóstico, según su visión. Yo creo que el gran error es el diagnóstico y pensar que todo se puede hacer de aquí de parte de Santiago. Y también que el mercado tiene toda la solución. Son 3 puntos los que pusimos. Puntos, sí. Muchas gracias por esta conversación acá en Agenda Económica. No, gracias a ti. Con esta entrevista entonces terminamos este segundo día de la Semana de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.